señalado por ejercer acoso laboral y violencia en el Instituto de Pensiones del Estado. Se trata del exdirector jurídico de esa dependencia, le repito el nombre, Rodrigo Moreno Trujillo. Hoy es director del Centro de Conciliación Laboral en la Secretaría del Trabajo. Para hablar de este tema, saludamos con gusto vía Zoom a Julieta Angulo. Ella es empresaria. Julieta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina. Muchas gracias por este espacio y me da un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Pues, ¿cuál es la primera reflexión ante esta noticia? Bueno, pues la primera reflexión es que aún con los protocolos que ya existen en dependencias de gobierno y organismos descentralizados y esta lucha que todos los días pensamos que avanzamos un paso y en realidad retrocedemos dos o tres en torno a los derechos humanos laborales de las mujeres, todavía hay mucho por conquistar, ¿no? Y la otra reflexión es que tenemos que tener muy claro todas y todos que el hostigamiento laboral sin duda es corrupción. Julieta, ¿podremos platicar el contexto, el antecedente, buenas tardes, ante todo, el antecedente de este acoso laboral por parte del funcionario en cuestión? Sí, claro que sí. Mi hermana Vanessa Angulo, desde hace muchos años trabajaba en pensiones del Estado, en alguna de las áreas. Un tribunal en esta nueva administración, la despidieron como, bueno, suele suceder, y después de un juicio laboral, un tribunal pidió ser restituida. En el momento que ella llega al puesto que vuelve a ocupar, porque así fue el mandato, esta persona, la cual el acusado, que en ese momento era el director jurídico, bueno, se pone en contacto con ella, aparentemente en buenos términos. Después empieza a sufrir acoso y hostigamiento laboral para exigir su renuncia, ¿no? Es cuando yo uno de esos días recibo una llamada telefónica exigiéndome la renuncia de mi hermana, que tenía que hablar con ella, puesto que este espacio estaba comprometido para otra persona. En ningún momento yo acepté, yo siempre le dije, bueno, pues reubíquenla, ¿no? Porque va a renunciar a 20 años que tiene la función pública y a todos los derechos construidos, y es en el momento que empieza con un tono completamente autoritario y amenazante a exigir y a decir que si no renunciaba, entonces nos atuviéramos a las consecuencias, que no me pusiera a jugar con Sansón a las patadas y que no iba a ser reubicada siempre si no firmaba su renuncia, que la reubicación solamente vendría a cambio de la firma de su renuncia. Días después la despidieron y bueno, es ahí donde nosotros decidimos presentar la denuncia de amenazas, sobre todo, bueno, ya sabes, en este tono completamente amenazante de que vamos aténganse a las consecuencias, imagínense si se enteran ciertos personajes que no han aceptado firmar la renuncia, eh, casi el poder es nuestro, etcétera, etcétera. Y empieza, bueno, esta batalla, ¿no? Y encuentra eco la denuncia de mi hermana y la mía en la Contraloría del Estado con su valiente contralora, Tere Brito, donde se empieza a llevar el juicio basado completamente en los protocolos existentes ya en esta institución y en varias instituciones sobre violencia de género, también en tratados internacionales con todas las evidencias, las cuales arrojan una falta administrativa grave. Y en ese momento se pide su destitución, sale de pensiones del Estado, pero en lugar de dejar de trabajar en la función pública, pues lo reinstalan como director del Centro de Conciliación Laboral. Pareciera que lo premiaron, ¿no? Imagínate, siempre digo, ¿de qué manera va a conciliar el despido de algún empleado o su renuncia a base de amenazas, de pedir algo a cambio? Me pareció muy incongruente la decisión. Y bueno, continúa todo esta denuncia y esta problemática y el Tribunal Administrativo recibe todo el tema y acaba de concedernos hace algunos días medidas de protección para mi hermana
Y para mí, y bueno, pues seguimos pidiendo que se haga justicia, ¿no? Que esto se llegue a un fallo dejando de lado todas las partes políticas, que se apegue a derecho, a los tratados internacionales y sobre todo a los protocolos que ya existen de prevención, concientización y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Recordemos que los derechos laborales son derechos humanos, no importa si somos mujeres u hombres, ¿no? Y sobre todo el que involucren a familiares, como es su caso, yo sin ser ninguna persona que trabaja en la función pública, involucrarme y exigirme la renuncia de mi hermana, bueno, pues imagínate, que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué se nos espera el día de mañana con personas como este tipo en el poder? Ahora, pues la maestra Brito, después de una investigación, reconoce que sí hay violencia y después de esta narración nos diría, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué le premian? Julieta, preguntarte, ¿quién protege al violentador? ¿O quiénes? La verdad, yo también es la misma pregunta que me hago todos los días. ¿Quién o quiénes protegen a violentadores así? He sido aval desde los organismos empresariales en esta lucha de la protección de las mujeres y bueno, soy una testigo de todos estos protocolos, de los avances tan grandes que se han tenido en esta administración respecto a los derechos de las mujeres, a la protección de las violencias de ellas, a su desarrollo económico. Y es la misma pregunta, Josefina, que yo me hago. ¿Quién lo protege? Yo confío en las instituciones de gobierno, confío en que esto se resolverá mediante la justicia, como también estoy segura que este personaje, mediante engaños y mentiras, se hace llegar y se hace proteger o en su momento blindar, ¿no? De situaciones tan lamentables como esta. Julieta, ¿qué se pide en este momento, vaya, en que el asunto cada vez se atora más e inclusive ni siquiera se logra la destitución total del funcionario, por lo menos del servicio público, vaya, retirarle el servicio público? Uno, sería la reinstalación de su hermana y dos, el que se ha retirado completamente ya del servicio servidor público. Sí, bueno, pues sin duda lo que se pide es que se cumplan los mandatos, ¿no? Que ya existen, las resoluciones que ya existen desde la Contraloría del Estado y ahora en el Tribunal Administrativo, quien encontró en las denuncias hechos suficientes para recibirlo y darle continuidad. Entonces, solamente lo que se pide es justicia y apego a derecho completamente, que nadie meta la mano, que no se politice el asunto, jamás ha sido la intención de nosotras que así suceda y que las cosas caminen conforme a derecho. Rodrigo Moreno llega al Centro de Conciliación Laboral en la Secretaría del Trabajo y el secretario del Trabajo en Jalisco pues es Marco Valerio, otro hombre que ha sido señalado por violentador. ¿Qué lectura haya eso, Julieta? Pues la verdad es que, ¿qué te puedo yo decir, no? Yo puedo hablar de lo que yo he vivido, de los hechos que he recibido, igual que mi hermana, sobre este personaje, Rodrigo Moreno, y con la congruencia de esta agenda que he venido yo trabajando de los organismos empresariales en torno a los derechos humanos laborales de la mujer. Y cada vez que yo tomo un micrófono y les digo a todas, denuncien, confiemos, es lo mismo que ahora estamos haciendo. Yo no puedo darte algún posicionamiento al respecto de lo que estás diciendo, puesto que lo desconozco, pero sí puedo hablarte de mi caso, ¿no? Puedo hablarte de mis hechos, de la llamada telefónica que recibí, de las agresiones que he recibido, así como mi hermana. Insisto, confío en las instituciones de gobierno, confío en que esto encontrará
una solución pacífica y justa, y que además debe de ser un parteaguas, un antes y un después, para que tantas mujeres con miedo se callan y sufren todos los días arbitrariedades como estas. Y ahora, sobre todo, en toda esta lucha que existe contra la corrupción, tenemos que tener bien presentes que el hostigamiento laboral es corrupción. Entonces, bueno, te pido una disculpa de antemano al no darte una respuesta como tal a lo que me estás diciendo, porque desconozco el hecho, pero de lo mío sí te puedo decir que no es justo que ningún violentador, ninguno, no importa en qué posición se encuentre, estén en el poder. Jamás vamos a permitir violentadores en el poder, ni deudores alimenticios, etcétera. Julieta, solamente Vanessa, su hermana, fue víctima de este acoso laboral por parte de este funcionario, ¿o existen otros tantos casos similares? Mira, existen casos similares que no hay denuncias. Entonces también tenemos muy claro que mientras no existan las denuncias, por lo cual, insisto, sabemos por lo que no hay denuncias, aún hay un área de oportunidad muy grande en torno a las denuncias y al seguimiento y a los obstáculos que se viven. Sabemos que hay mujeres que no han denunciado. Entonces, mientras no denuncien, pues, ¿qué te puedo decir? No existen. Así es, hay mujeres que se nos han acercado para contarnos sus historias, pero temen denunciar. Uy, sí. También tengo varios casos de esos. Digo, no, pues tengo que ponerle nombre y apellido. Y hay que ser valientes en este tipo de denuncias. Y además de hacer la denuncia, lo que se busca es que haya justicia, un veredicto definitivo en torno a esto. Se nos agota el tiempo. Julieta, nada más para que lo tengas como antecedente, Marco Valerio fue acusado del delito contra la dignidad de las personas, entre ellos, pues bueno, por ese tipo de agresiones. ¿Algo que quieras agregar en 30 segunditos? Insisto en que se lleve esta denuncia apegada a derecho, a la justicia, y que no se permitan más violentadores en el poder. Si queremos todos una sociedad justa, inclusiva, incluyente, tiene que ser pacífica. Y el primer paso es respetar los protocolos y todo esto que envuelve hoy a las instituciones sobre los derechos de la mujer y la erradicación de las violencias. El buen juez por su casa empieza. Ay, se me vino de pronto a la mente la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Dije, ¿dónde está? En este y otros casos más. Julieta Angulo, un fuerte abrazo y seguimos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más quiero hacer una observación. He recibido llamadas de la Secretaría de Igualdad. Están pendientes de las medidas de protección que ya nos tienen, se aplicaron. Entonces, bueno, lo único que falta es que dejen caminar el asunto, depolitizarlo y que de verdad, ¿no?, se apegue a derecho, a los convenios internacionales y a los propios protocolos que tienen como dependencias de gobierno y organismos descentralizados. Buen apunte, muchísimas gracias. Gracias a ti, Josefina, gracias, José Ángel, buena noche a cada uno de ustedes, ese auditorio. Saludos. Buena tarde, perdón, es que para mí es buenas noches. Lo sabemos. Buen descanso entonces para Julieta Angulo. Gracias.